Mi nombre es Arturo Hungría del Ministerio al Amparo del Altísimo y hoy tendremos la segunda meditación de esta Semana Santa virtual, titulada San José y el Misterio de la Cruz. Podríamos preguntarnos, ¿qué tiene que ver San José y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo si San José ni siquiera estaba vivo cuando llegó ese momento? La verdad es que tiene una relación muy íntima, porque la vida completa de Jesús fue entregarse y fue prepararse para ofrecer el sacrificio de la cruz. Y la vida completa de José se resume en preparar a Jesús para ofrecer ese sacrificio, o sea, en preparar a Jesucristo para la muerte. Si todos los papás son reflejo de la protección y providencia de Dios Padre, en San José esto lo podemos ver de la manera más perfecta. Fue por eso que Dios lo escogió para ser su representante delante de su propio Hijo encarnado. Entonces aquí nosotros podemos ver la grandeza de San José. Dios Padre piensa que la humanidad de San José refleja de la mejor manera posible su paternidad en el cielo. Y esa fue entonces la misión de San José, ser padre terrenal de Cristo y prepararlo para la muerte, para la cruz. Para hacer eso, Dios lo dotó de muchas gracias, de muchos dones, de todo lo que necesitaba. Entonces, Cristo, por ser Dios, no necesitaba nada, pero por ser hombre, necesitó de un padre que lo criara y que lo guiara en su camino, que le enseñara a ser el siervo doliente, sufriente y humilde que fue. Entonces, cuando nosotros vemos a Jesucristo, podemos estar seguros de que estamos viendo en Él, en sus rasgos, en su ternura, en su paciencia, mucho de San José. Jesucristo tenía el acento de San José y le tenía un cariño inmenso a San José. José lo amaba como a su propio hijo, porque aunque él no era el padre carnal de Cristo, era su padre real, que es lo que dice la Santísima Virgen María cuando lo encuentran. Tu padre y yo te buscábamos angustiados. No dice tu padre putativo, aunque es su padre putativo, lo llama padre porque es padre. Entonces, en el siglo XVI, en la iglesia comenzó un ejercicio piadoso, se empezó a difundir una devoción que se llama los 7 dolores de San José, comparable a la devoción de los 7 dolores de la Santísima Virgen María. Y por medio de esta meditación podemos ir entendiendo cómo toda la vida de San José fue un via crucis en compañía de su Hijo. San José no estuvo presente en la crucifixión, pero fue porque él antes de la crucifixión tuvo que morir. Antes de empezar la vida pública de Cristo, José tuvo que hacerse a un lado para que cuando Cristo hablara de su Padre, mi Padre, todos entendieran que estaba hablando de Dios y no de San José. Pero si Dios le hubiese concedido la gracia de estar ahí en el momento de la crucifixión, nosotros, viendo cómo él vivió los 7 dolores, nosotros podemos saber cómo él hubiese actuado en el momento de la cruz también. Y eso es lo que vamos a meditar hoy. Vamos a tomar los 7 dolores de San José y a partir de esas actitudes que él tuvo, podremos ver cómo hubiese sido San José también delante del misterio de la cruz. Porque aunque no estuvo presente físicamente, el misterio de la cruz, San José lo contempló durante toda su vida. El primer dolor es cuando San José decide dejar a María en silencio, en secreto. Hay muchos teólogos que han teorizado que la razón que tuvo San José para querer distanciarse de María era porque él sospechaba que María le había sido infiel. Muchos otros santos y padres de la iglesia, podemos mencionar a Orígenes, San Basilio el Grande, San Efrén el Sirio, San Juan Crisóstomo, Santo Tomás de Aquino, San Bernardo de Claraval, San Romano el Melodioso, Santa Brígida de Suecia y otros santos se adhirieron a la teoría de la reverencia. ¿Qué nos dice esta teoría? La teoría de la reverencia es otra manera de interpretar este pasaje, que como ustedes ven no es un invento cualquiera, tiene el apoyo de muchos santos y padres de la iglesia y doctores. La razón principal, si nos acordamos, por la cual San José decidió distanciarse de María en secreto, fue porque era un hombre justo. San José, como hombre justo, no juzgó a la Virgen sin pruebas,
porque él sabía que la Virgen era una joven casta, pura, virgen, y él nunca hubiese sospechado de María un adulterio. Además, San José conocía las Escrituras y él sabía que el Mesías tenía que nacer de una virgen, y él entendió que eso era lo que estaba pasando en María, que la profecía se estaba cumpliendo en ella y que él estaba delante de un gran misterio. Entonces, Santo Tomás de Aquino dice que José sabía que María era descendiente de la línea de David, por lo que era más fácil para él creer que la profecía de Isaías se había cumplido en ella, que pensar que ella había caído en libertinaje. O sea, conociendo cómo es María, mucho más fácil creemos, que creyó San José, que la profecía se estaba cumpliendo en ella. Entonces, como era justo, San José no consideró el divorcio. Recordemos lo que dice el profeta Malaquías, que San José también lo conocía. Yo aborrezco el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. Entonces, como hombre justo, San José no amaba ni buscaba lo que Dios aborrecía. Lo que él buscó fue separarse, distanciarse, tomar distancia de ese misterio tan grande que él presenciaba. No se sentía digno de estar en presencia de ese misterio. San José se sintió como se sintió Moisés cuando estuvo frente a la zarza ardiente, que tuvo que quitarse las sandalias. Se sintió como San Pedro, que luego de la pesca milagrosa le dijo al Señor: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y finalmente se sintió como el centurión romano. Acuérdense que el centurión romano le dijo al Señor: yo no soy digno de que entres bajo mi techo. San Bernardo de Claraval dice: ¿te sorprende que San José se haya juzgado indigno de la compañía de la Virgen embarazada? Después de todo, ¿no has escuchado que también Isabel no pudo soportar su presencia sin sentir temor y asombro? Como ella dijo: ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a verme? Esta es la razón por la que San José decidió dejarla. Eso nos lo dice San Bernardo de Claraval. Y San Romano el Melodioso, que es un santo, un poeta del siglo VI, escribió un poema sobre esto mismo, que dice así: entonces José, que jamás conoció a la Virgen, quedóse paralizado, impactado por su gloria y absorto con el esplendor de su forma, diciendo: oh esplendorosa, veo que una llama y brasas encendidas te rodean. Me atemoriza, María, protégeme, no me consumas. Tu inmaculado vientre de pronto se ha convertido en un horno ardiente. No permitas que me derrita, te lo ruego, sálvame. ¿Deseas que como el antiguo Moisés me quite los zapatos, me acerque más para escucharte y enseñado por ti exclame: salve, poderosa esposa inexplicable? Hermoso. San José sufrió precisamente por causa de su humildad. Se humilló al no considerarse digno de permanecer en presencia de la Santísima Virgen María y del misterio del Dios encarnado. Entonces, esa humildad fue la que lo llevó a tener esa angustia. Y esa humildad es la misma actitud que tienen aquellos que llegan a los pies de la cruz. La humildad de saber que no somos nada. Y por otro lado, ese abatimiento de San José se disipó por la fe. Se provocó por la humildad, pero se disipó por la fe. Cuando el ángel le anunció y le explicó que no temiera recibir a María como su esposa, porque lo concebido en ella venía del Espíritu Santo, y cuando José creyó, entonces se disiparon sus dudas. La fe de José no necesitó pruebas. Creer a secas, porque Dios lo dice y es así. Entonces, cuando se le anunció su misión también, así como la Santísima Virgen y como Cristo en la cruz, San José también aceptó su misión con diligencia. Dice, no temas tomar a María como tu esposa, porque ella tendrá un hijo que viene del Espíritu Santo y tú le pondrás por nombre Jesús. Ahí ya José va entendiendo cuál es la misión que Dios le da y la acepta con amor. Seguramente si San José hubiese contemplado la pasión y la muerte de Cristo, primero hubiese pasado lo mismo, una gran angustia, una gran congoja por saber que la misión de su vida era proteger a ese amado niño, a ese divino niño. Pero en ese instante en el que él se hubiese encontrado delante de la cruz, Dios le hubiese pedido
que lo dejara morir, que renunciara a esa misión para que se cumpliera la voluntad de Dios. Quién sabe, quizás también un ángel se le hubiese aparecido a José y le hubiese dicho: José, que sufres, que eres justo, no temas en dejar morir al niño que tú criaste y que en el templo presentaste al Padre. Hoy Él es ofrecido nuevamente por los pecados de la humanidad. Y si siempre fuiste tú que lo salvaste, hoy es Él quien muriendo te salvará. Y San José, con sufrimiento, hubiese aceptado esa voluntad de Dios y hubiese alcanzado, en medio de todo ese dolor, la paz que viene de Dios, que excede todo entendimiento. Iba a dejar de sentirse impotente para comprender que hay que morir para vivir y también mostrar su fe nuevamente y decir: hágase, Señor. Así como yo acepté al principio este gran misterio, que se haga según este nuevo misterio de la cruz, que es el mismo misterio. Hubiese pasado lo mismo que con Abraham. San José también hubiese estado dispuesto a sacrificar a su único hijo a Dios en una obediencia total y confiada, sabiendo que Dios podía resucitarlo de entre los muertos. Eso hubiese sido San José. El segundo dolor de San José es la pobreza del nacimiento de Jesús. Pensemos en la persona de San José, que era un padre providente, protector, trabajador, cariñoso. Y cuando él aceptó su misión de ser el padre del Mesías, él tenía en su pensamiento, en sus planes, preparar para el nacimiento del Mesías, para el nacimiento del Verbo encarnado, un lugar digno, bello, con todo lo mejor que sus manos, porque recordemos que San José trabajaba con sus manos, era albañil, con todo lo mejor que sus manos pudiesen preparar para ese nacimiento. Y le ocurrió a San José lo mismo que le ocurrió a su padre David. Recordemos que David deseó construir una morada para el arca de la alianza, un templo para el Señor. Y asimismo San José deseó construir un santuario para el nacimiento del niño. Sin embargo, cuando salió el decreto del emperador, el censo, y tuvieron que subir a empadronarse, los planes de San José se interrumpieron, pero para poner en marcha los planes de Dios. Entonces, San José no pudo hacer lo que él quería, de conseguir para Dios un santuario hermoso. Y eso mismo le pasó a su padre David, si lo recordamos. David tampoco pudo construir el templo que se había propuesto, sino que fue el hijo de David quien lo hizo, Salomón. Y lo mismo pasa con José. Fue el hijo de José el que edificó para Dios en su propio cuerpo un templo, que es la iglesia. Y en ese templo, que es su cuerpo, Cristo quiere reunir a todas las naciones. Entonces, en medio de esa pobreza que San José se encontró en Belén, él tiene que hacer lo mejor que pueda para preparar a Dios un lugar. Y encontró entonces el pesebre. Y imaginemos cuánto esmero no habría puesto San José en preparar ese pesebre. Era pobre, pero tenía amor y se esforzó con todo el amor que tenía para que ese pesebre, un lugar de bestias, se convirtiera en un nido de amor, de fe y de acogida a Dios. Recordemos que fue en ese pesebre, ese primer templo de Dios, bueno, segundo, porque el primero es la Santísima Virgen María, pero ese primer santuario del Verbo, segundo santuario del Verbo, en el que los pastores adoraron al niño Jesús, en el que fueron a verle los magos y le ofrecieron sus dones. También los más grandes adoradores de Cristo, que fueron Santa María y San José, estuvieron presentes en ese pesebre. Y con la sola presencia de ellos dos, lo que la presencia de José y María añadió al lugar del nacimiento, ninguna catedral del mundo lo puede imitar. Porque el verdadero adorno de la casa del Señor es la santidad, como dice el Salmo. La santidad es el adorno de tu casa. Entonces, la santidad de María y San José fue lo mejor que ellos pudieron ofrecer a Cristo. Y con su amor, ellos convirtieron el pesebre en un santuario. Entonces, imaginemos lo que hubiese hecho San José si Dios le hubiese dado la gracia de estar presente para la pasión. ¿Cómo lo hubiese preparado el lugar de la última cena? O el monte de los olivos, o incluso el mismo Calvario.
Pensemos cuánto deseo no hubiese tenido San José de preparar a Jesús un lugar digno donde ofrecer su sacrificio. Seguramente también José se hubiese entregado a Dios como lo hizo la Virgen, ardiendo en deseo de morir por Cristo al pie de la cruz. José seguramente hubiese querido escoger el árbol de la cruz él mismo. Y cuando se le iba a poner la inscripción, verdadera inscripción, Jesús el Nazareno, Rey de los Judíos, pensemos, seguramente San José, cuánto detalle hubiese puesto en esa inscripción para que lo que se estaba proclamando allí fuera conocido y se viera de una manera digna para el Señor, con sus propias manos. Y pensemos, también San José en esta ocasión tuvo que resignarse, porque él sabía lo que iba a pasar su hijo, pero tuvo que resignarse y tuvo que aceptar con amor el no poder estar ahí, no poder prepararle un lugar. Y se conformó y lo hizo bien, se conformó con prepararle el corazón a Jesús. Lo consoló muchas veces, lo motivaba. También San José se preocupaba de motivar a los hombres de su tiempo a dejar la vida de pecado, a amar más a Dios, porque San José entendía que si su hijo iba a sufrir tanto, era por los pecados del mundo. Recordemos que por eso se llamaba Jesús, porque salvaría a su pueblo de sus pecados. Entonces eso nos lleva al tercer dolor de San José, que es la circuncisión del Señor. Por un lado, San José se dolió de ver al niño llorar, sufrir con esa marca de la carne. Si ustedes recuerdan, Pablo dice en un momento, ¿cómo le vamos a imponer a ellos? ¿Cómo le vamos a imponer a ellos, a los paganos convertidos, una carga que ni siquiera nosotros y nuestros padres han podido soportar? Entonces, cuando San José ve a su hijo derramando sangre en la circuncisión, también se dolió y sin embargo no lo impidió, porque él sabía que allí estaba la voluntad de Dios. San José es un padre al estilo de Dios. Pensemos qué hace Dios. Dios no trata de impedir todos los sufrimientos a sus hijos. No porque Dios no le duela, no porque Dios sea, vamos a decir, frío y malvado, sino por su amor y la sabiduría. Muchas veces Dios permite todos esos sufrimientos porque saben que para sus hijos van a ser provechosos. Y eso hizo San José. Aunque se dolió de ese sufrimiento de su hijo, no lo detuvo. Y así como Dios, así mismo como hace Dios, San José no se apartó de su hijo sufriente. Lo sostuvo, recordemos, lo sostuvo, lo trató de consolar, lo animó, lo ofreció a Dios. Entonces fue en esta ocasión cuando San José le impuso el nombre de Jesús, que significa Dios salva. Entonces San José meditaba que esa sangre que se derramaba en la circuncisión iba a ser luego derramada por el mundo para el perdón de los pecados. Y cuánto dolor saber que en ese momento, en el momento de la cruz, él no iba a poder sostener a Jesús como le estaba sosteniendo en ese momento de la circuncisión. Él pensaba, ahora que tú derramas tu sangre en la circuncisión, yo puedo sostenerte, animarte, consolarte, abrazarte, pero ¿y en la cruz? ¿Quién te va a sostener? Y para San José era un dolor grande que no iba a poder estar presente en el momento de la cruz. Si San José hubiese estado vivo para ese momento, nosotros no conoceríamos de Simón de Cirene, porque ¿quién hubiese ayudado a Cristo a llevar la cruz sino el mismo San José? Voluntariamente y por amor. ¿Quién lo hubiese levantado cuando se caía? ¿Y quién lo hubiese animado a seguir? Pues sería San José. Podemos imaginar que San José le diría a Jesús, ánimo, hijo, que estoy contigo. Esta es la voluntad de tu Padre. No te detengas, hijo mío, que para esto te he traído aquí. Yo no te he abandonado, ni Dios tampoco te abandonará. Entonces José hubiese abrazado a Cristo, hubiese secado su sudor en el monte de los olivos cuando sudó sangre. También en ese momento San José con cuidado hubiese procurado que no se perdiera ni una gota de la preciosísima sangre de Cristo. Y Dios no se lo permitió. Dios no le permitió a San José, que conocía lo que había de pasar, no le permitió estar ahí. Y San José sufrió aceptando esa voluntad.
y aceptando esa voluntad, sufriendo, se santificó. Entonces, la pasión de Cristo duró, digamos, del jueves al viernes, pero la pasión de Cristo en el corazón de San José se prolongó por muchos años, por muchos años. Todas esas veces que él en su corazón lo veía morir y no podía estar con él ahí. Se prolongó por muchos años. ¿Cuándo inició? Bueno, precisamente ese es el cuarto dolor de San José, que es la profecía de Simeón. ¿Qué podemos meditar aquí? Bueno, podemos imaginarnos esa escena cuando Simeón profetiza los sufrimientos de las dos personas que José más amaba, que eran Jesucristo, su pequeño. Simeón decía que iba a ser una bandera discutida, una causa de contradicción, que habían algunos que se iban a levantar por su casa, pero algunos iban a caer también. Y la otra persona, la Santísima Virgen María, su mujer, que según Simeón profetizó, sería atravesada en su alma con una espada de dolor que la iba a matar interiormente, que le iba a hacer llorar lágrimas de sangre. Entonces, ¿qué está haciendo San José en este momento? San José está viendo a Simeón profetizando el dolor de Cristo y el dolor de María. Y se da cuenta que de él no se está diciendo nada. Y ahí fue cuando empezó la pasión de San José. Porque él entendió, si de mí no se está diciendo nada, es porque yo no voy a estar presente. Y ese silencio de Simeón sobre San José fue lo que mató a San José en su corazón. Ese silencio fue su anuncio doloroso. Esa fue la profecía sobre él, que tú no estarás. Una muerte que no fue solamente de dolor, y una muerte que le duró durante toda su vida, un dolor que se prolongó por toda su vida, una muerte que fue de amor, porque recordemos que el amor es paciente, es servicial, que busca entregarse, busca darse, lo soporta todo, lo acepta todo. Y entonces San José, lleno de amor por Cristo y por María, no puede entregarse, no puede servirles en el momento de la cruz. ¿Y qué hace San José? San José, al decir, bueno, como yo no voy a poder estar presente en el momento de la cruz, yo voy a durar toda mi vida consolando a Jesús y a María. Y desde ese momento San José tomó una decisión con la ayuda del Espíritu Santo, que fue dedicar su vida completa en preparar a Jesús y a María para ese momento de la cruz, en darles ánimo, ofrecer oraciones y también ofrecer su sufrimiento interior en beneficio de ellos para cuando llegase ese momento. Entonces San José tuvo que sufrir en silencio muchas veces, irse solo a la presencia de Dios, llorar en la presencia de Dios para cuando estuviera delante de Jesús y María, poder ser consuelo para ellos, poder ser fortaleza para ellos. Pero sabemos que la debilidad humana es fuerte, entonces muchas veces también lloró por el amor que le tenía delante de ellos, viéndolos a los dos. Y él hubiese querido lavar los pies de ese niño con sus lágrimas. Hubiese querido fortalecer las manos de María con sus propias manos. Entonces San José se acercaba a María y a Jesús y le decía, aquí yo estoy para ustedes. Aquí estoy, pequeño mío, ánimo. Aquí estoy, esposa mía, ánimo. No tengan miedo, yo no me he ido. Y hay muchas tradiciones que cuentan que cada vez que el niño Jesús veía en sueños o tenía visiones sobre la pasión que iba a sufrir, se iba corriendo a los brazos de San José, llorando, desconsolado, y San José lo abrazaba. Y seguramente le decía, aquí estoy, pequeño mío, no temas. Esta es la voluntad de Dios. Yo no te dejo. Tú vas conmigo y yo estoy contigo. Ánimo, pequeño mío, ánimo. Para eso hemos venido al mundo. Tú para morir por mí y yo para morir por ti. Y en el momento de la pasión, seguramente María y Jesús pensaban en San José. Aunque San José no estaba presente físicamente, estaba presente en el corazón de Jesús y en el corazón de María. Seguramente la Santísima Virgen se sentía fortalecida recordando las palabras de José.
Y lo mismo Jesús se sentía confortado pensando en la justicia y en las palabras y en los consuelos de San José. Entonces también María, llorando de nostalgia por su ausencia, en el momento de la cruz se sentía alentada pensando en su esposo, San José. Y también al recordar todo lo que San José había hecho por ellos durante su quinto dolor. ¿Cuál fue el quinto dolor de San José? La huida a Egipto. En esa huida a Egipto, donde Herodes quería matar al niño, San José los protegió, los cuidó y arriesgó su vida. Él prefirió perder su propia vida para salvarlos a ellos dos, a María y a Jesús. Entonces, San José en Egipto, ¿qué le dolía a San José? Ver el pecado de los hombres. San José se acordaba de los que él había leído en las Escrituras, de lo que hacían en Egipto con los hijos de Israel. Y él decía, ven acá, si así trataron al pueblo escogido de Dios, ¿qué no harán con el Señor de ese pueblo? ¿Qué no harán con el Hijo de Dios? Entonces, viendo todo el pecado de Egipto, San José se dolía y tomó como una de sus misiones principales el predicar, el motivar, exhortar a los hombres a dejar su vida de pecado. Y con eso lo que él quería era consolar a Cristo, llevando a la gente al amor de Dios. San José meditaba en aquel salmo que dice, ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean un fracaso? Se alían los reyes de la tierra, los príncipes conspiran contra el Señor y contra su Cristo. Rompamos sus coyundas, sacudamos su yugo. Entonces San José meditaba en ese salmo y decía, ¿por qué? ¿Por qué se amotinan las naciones y planean un fracaso contra Cristo, contra el Señor y contra su Cristo? Y San José se dolía de que ese niño que él tanto quería, ese Dios encarnado que él tanto amaba, fuera tan odiado y tuviera tantos enemigos y fuera tan despreciado. Y no solo por Egipto, sino también por Israel. Entonces San José pensaba en lo que dijo el Señor a Israel en el Deuteronomio. Hijos degenerados se portaron mal con él. Generación malvada y pervertida. Así le pagas al Señor, pueblo necio e insensato. ¿No es Él tu Padre y tu Creador, el que te hizo y te constituyó? Entonces, el sexto dolor de San José, que fue su regreso de Egipto. O sea, San José, mientras pasaba de Egipto a Israel y atravesaba el desierto, se fue acordando de que también el pueblo de Israel fue conducido por ese camino y que Dios, aunque San José sabía que su hijo iba a hacer signos y milagros, y él decía, así como ellos rechazaron a Dios en el desierto, aunque habían visto sus obras, también van a rechazar a mi hijo. ¿Y qué le dolía a San José de la pasión? San José pensaba en la palabra del Salmo. San José conocía las Escrituras y pensaba en la palabra del Salmo que dice, incluso mi amigo, de quien yo me fiaba, que compartía mi pan, es el primero en traicionarme, que es una profecía sobre Judas. Y San José se dolía de eso mismo. Ese fue el mayor dolor de la pasión de Cristo, la traición de Judas. Y San José la sufrió en carne propia. Para él, ¿por qué? Porque para un padre el sufrimiento de su hijo es su propio sufrimiento. Entonces San José sufrió la traición de Judas y él quiso ser para Jesús un padre incondicional, un confidente, un guía, un compañero, para que en el momento de la traición Cristo estuviera preparado también humanamente por ese cariño de San José. Por último, el séptimo dolor de San José, que fue la pérdida del niño Jesús en el templo. Ya la Santísima Virgen María lo dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te buscábamos angustiados. Entonces son 3 días de angustias. Primero, porque era el Hijo de Dios el que estaba perdido, pero también porque San José amaba tanto, tanto a Dios, que por amor a Dios, él quería cumplir bien la misión que se le había dado, que era cuidar al niño Jesús. Entonces, San José sacrificó su tiempo, su sueño,
su esfuerzo con tal de encontrar a Jesús. Entonces, en ese momento, San José se perdió a sí mismo, acompañado de María, se perdió a sí mismo para encontrar a Jesús. Y subió a Jerusalén, que fue el mismo sitio donde su hijo fue crucificado. Así como Cristo subió a Jerusalén, San José subió a Jerusalén a buscar a Cristo. Y seguramente, en el momento de la pasión, San José hubiese ido también a Jerusalén a buscar a Cristo. Y ahí, ¿verdad?, iba a tener ese encuentro. ¿Por qué me buscabas? ¿No sabías que yo debía estar haciendo las obras de mi Padre? Pero esta vez, en la cruz, Jesucristo no tendría que decírselo. San José se hubiese acordado inmediatamente de ese momento en el templo. Y cuando iba a buscar, al ir a buscar a su hijo, hubiese escuchado en su corazón esa palabra nuevamente. ¿Por qué me buscas? ¿No sabes que yo debo estar haciendo las obras de mi Padre? Entonces fue precisamente en el templo, encontrando a su hijo, cuando San José entendió que el misterio de la cruz tenía que pasar y que esa era la obra del Padre Dios y que él tenía que hacerse a un lado para que la voluntad de Dios se hiciera. Entonces San José contempló ese misterio de la cruz y adoró a Dios, no porque él comprendiera del todo las palabras, sino porque él aceptaba con fe, porque recordemos que la fe no se trata de entender, sino de aceptar. Entonces, la vida de San José, a partir de ese momento, estuvo envuelta de ese misterio. Para él, cada una de esas paradas de su vida fueron un via crucis. Ese fue el via crucis de San José. En la vida de San José, él se unió a la muerte de Cristo y después en su muerte, pensemos en la muerte de San José, entre los brazos de Cristo y de la Santísima Virgen María. Cuando él murió, entonces él fue donde los muertos a decirle que Cristo estaba cerca. San José murió la mejor muerte que se puede vivir. Por eso es el patrono de los moribundos y el patrono de la buena muerte, porque murió entre los brazos de Jesús y de María. Y ahí es que uno se da cuenta que no es el siervo quien beneficia al Señor. Como dice el prefacio, tú no necesitas nuestras alabanzas ni nuestras bendiciones te enriquecen, sino que en esa muerte de San José nosotros nos damos cuenta que es el Señor quien beneficia al siervo. Es Jesús quien sostiene a José en su muerte. Aunque San José hubiese querido sostenerlo, es Jesús quien sostiene a José en su muerte. San José salvó a Jesús de Herodes, pero Jesús salvó a la humanidad y a San José también del infierno y del diablo, que es el peor Herodes. Es el Hijo el que consuela a José, su padre, y le dice: ánimo, Padre, te has portado bien, fuiste justo, y el amor que me diste lo llevo conmigo hasta la casa de mi padre. A él yo le hablé de ti, porque tú no tuviste miedo de hablarle a los hombres de mí. Tu vida en mí está asegurada. Ve, adelántate en mi camino. Ve a los justos que están en el abismo, en el seno de Abraham, en los infiernos, y diles que vengo pronto, que ya se acerca su salvación. Cántales, como le dijo el profeta: levántate y resplandece, porque llega tu luz. La gloria del Señor amanece sobre ti. Las tinieblas cubren la tierra, la oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor y su gloria se verá sobre ti. Y José expiró. Jesús le dijo: diles que vengo, que se acerca la luz. Y entre los brazos de Jesús y de María, José expiró. Dice el evangelista Mateo que cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se resquebrajaron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Y saliendo de las tumbas, después que él resucitó, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Entonces, una tradición piadosa nos lleva a pensar: oye, también José resucitó en ese momento. ¿Quiénes resucitaron en ese momento? Los justos, probablemente los patriarcas, los profetas, Moisés,
y todo lo que Juan el Bautista, y por qué no, también San José, resucitó en ese momento. Y esa misma tradición nos dice que San José entonces fue, cuando salió del sepulcro, al momento de la resurrección de Cristo, fue a visitar a la Santísima Virgen María. Imaginémonos qué abrazos, o sea, qué encuentro entre San José y la Santísima Virgen María. Podemos imaginarnos cómo ellos conversaban sobre la pasión de Cristo. María le iba contando todo el Vía Crucis a San José. Y San José le iba hablando del misterio de la cruz, porque recordemos que Cristo también se lo había anunciado a los muertos. Entonces, juntos, María y José hicieron una última meditación. Y el tema de su meditación fue el mismo que ahora nosotros hacemos, que es el de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a pedir a San José, ahora en esta Semana Santa, pero siempre, que nos enseñe a vivir el misterio de la cruz, tal como Él lo hizo. No solamente por 3 días, que a veces nosotros tomamos la Semana Santa, vivimos el misterio de la cruz, pero solamente esos 3 días, sino como San José, toda su vida. Toda la vida de San José, desde la profecía de Simeón, desde que aceptó el anuncio del ángel, fue vivir en constante meditación del misterio de la cruz de Cristo. No solamente una meditación desde afuera, con la mente, sino con el corazón, con la propia carne. San José sufrió en su propia carne con Cristo. Y pidámosle a Él entonces que Él que supo meditar en ese misterio, nos alcance a nosotros la gracia de vivirlo, de meditarlo como Él lo hizo. Y para hacerlo, vamos a terminar ya esta meditación con una oración que compuso el Papa León XIII en una encíclica que escribió sobre la devoción a San José. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. A ti, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación, y después de implorar el auxilio de tu Santísima Esposa, solicitamos también confiadamente tu patrocinio. Por aquella caridad que te tuvo unido con la Virgen Inmaculada María, Madre de Dios, y por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús, humildemente te suplicamos que vuelvas benigno a los ojos los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo, y con tu poder y auxilio socorras nuestras necesidades. Protege, oh providentísimo custodio de la divina familia, la escogida descendencia de Jesucristo. Aleja de nosotros, oh Padre amantísimo, este flagelo de errores y vicios. Asístenos propicio desde el cielo en esta lucha contra el poder de las tinieblas. Y como en otro tiempo libraste de la muerte la vida amenazada del niño Jesús, así ahora defiende a la Santa Iglesia de Dios de las hostiles insidias y de toda adversidad. Y a cada uno de nosotros protégenos con tu constante patrocinio, para que a ejemplo tuyo y sostenidos por tu auxilio podamos vivir y morir santamente y alcanzar en los cielos la eterna bienaventuranza. Amén. San José, Salvador del Salvador, ruega por nosotros. San José, ferviente defensor de Cristo, ruega por nosotros. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.